Buenos días, gente linda, ¿cómo están? Hoy vengo a contarle algo que me han preguntado muchísimo, esto de qué es un ashram, de qué se trata esto de vivir en un ashram y qué propósito por ahí tenemos cuando venimos a vivir uno de ellos. Atrás mío tengo lo que es el ashram de Sivananda en Kerala, en Ayardam. Pero antes de contarle esto, los quiero introducir con una pequeña historia del fundador de este lugar. En los años 60, Swami Vishnudevananda, fundador de este ashram y discípulo de Swami Shivananda, fue enviado al oeste, precisamente a Estados Unidos, a hacer conocida lo que era la filosofía espiritual del este, la filosofía hindú. Swami Vishnudevananda pasa unos años en Estados Unidos y también visita Bahamas. En una de sus visitas, en el año 1965, tuvo una agradable coincidencia con los Beatles. Era el día 25 de febrero de 1965 y los Beatles se encontraban grabando su musical Help. En ese momento era justamente el cumpleaños de George Harrison, uno de los integrantes de la banda, y el Swami Vishnudevananda les regala una copia de su libro, el libro completo ilustrado del yoga. Fue tan grande el impacto que tuvo con ellos que posteriormente, en 1968, los Beatles visitan la India y hacen un retiro espiritual en Rishikesh, en el norte de India. ¿Qué es un ashram? Históricamente, los ashrams son las casas de los maestros espirituales. Así ha sido históricamente en India. Entonces las personas se acercaban al ashram en busca de un guía espiritual, alguien que los ayude a recorrer un camino espiritual. Así ha sido históricamente y sigue siendo en la actualidad. Bueno, ¿y cuál es el propósito de vivir un ashram? En síntesis, es la idea madre de venir a un ashram es esto, es venir a buscar un guía espiritual, hacer la búsqueda de ese camino espiritual y volver a lo básico y a lo simple de la vida. ¿Por qué? Porque realmente no hay distracciones en un ashram. Se vive de una forma muy simple y muy austera. Y por supuesto hay que seguir ciertas reglas. ¿Todos los ashrams son iguales? No, no lo son. No, todos los ashrams no lo son. Y algunos están más abiertas, diremos, a lo que es que occidentales pudiésemos hacer experiencia de vivir en un ashram, y hay otros que son más cerrados. Por ejemplo, conozco algunos en Rishikesh donde si tú no eres de India no puedes vivir en el ashram. Si no hablas hindi no puedes vivir en un ashram. Y hay otros que sí se pueden y son más abiertos que, por ejemplo, donde tiene un calendario bastante cerrado, que ahora se los voy a contar. El daily schedule que tiene el ashram, de lo que tenemos que hacer. Uno si elige venir aquí, tiene que cumplir ciertas cosas. Y yo conozco otros ashrams donde yo he vivido personalmente en Rishikesh, donde no hay que cumplir tantas cosas, diríamos. ¿A qué me refiero con eso? Sí, en un ashram no hay que hacer ruido, se vive muy simple, se vive en silencio. Te tenés que ir a dormir temprano, diríamos, temprano, estamos hablando de 10 de la noche, te levantás en el alba. Pero en algunos lugares no te lo exigen, diríamos, que te tengas que levantar tan temprano, nadie te va a ir a tocar la puerta, ¿no? Aquí sí, en este ashram sí no te tocan la puerta, pero te tocan las campanas. Ahora sí les quiero contar lo que es mi experiencia personal en este ashram de Sivananda en Kerala. Y bueno, sobre todo, ¿por qué vine? Vine porque quería hacer esta experiencia de vivir un ashram y realmente saber de qué se trataba. Porque el ashram donde he vivido en India, en Rishikesh, en el norte, no tenía, diríamos, un daily schedule tan cerrado, con cosas que tengas que hacer, con cosas obligatorias que tengas que hacer. Por ejemplo, acá nos levantamos 5:20 de la mañana y te pasan tocando una campanita, tilín, 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 por los cuartos. Y hay que levantarse, porque a las 6 de la mañana vamos al satsang. ¿De qué se trata esto? Bueno, en el satsang se medita y también se cantan mantras. Y
bueno, y estamos ahí, eso es una hora y 20, donde estamos con esta, ¿no? Como dentro de lo que es el sistema Sivananda, al cantar lo toman como una forma de expresión. Y en esa expresión, diríamos, está como diríamos, es lo que se llama el satsang. Y después de eso, por ejemplo, hay un break donde está la hora del té, y luego tenemos las clases de yoga, que son 2 clases diarias de 2 horas cada una, y se enseña lo que es el yoga Sivananda. Y en el yoga Sivananda, Swami Sivananda desarrolló un método que tiene 12 asanas nada más, que ahora se las voy a contar también. Pero las clases son todas iguales, simplemente son todas iguales. Tienen niveles, hay un yoga muy simple, diríamos, para los que recién se inician. Hay un yoga beginners y un yoga que le llaman intermedio o avanzado, donde se desarrollan las asanas completas. Pero no solamente, diríamos, lo que es el yoga Sivananda, se trata de asanas, porque también empieza con pranayama, pranayama meditación, y después una serie de Surya Namaskara, y luego las 12 asanas con sus modificaciones, donde le van haciendo pequeñas variaciones para que por ahí todos los días no sea exactamente lo mismo, ¿no? lo que se va enseñando. Pero en síntesis las clases son bastante parecidas, porque no, más que de las variaciones de esas 12 asanas, no se sale, diríamos. El método Sivananda son 12 asanas y ahí queda. Al inicio de las clases de asanas, todas las clases empiezan con pranayama. Pranayama son las técnicas de respiración que se enseñan acá en el ashram de Sivananda. En esas técnicas de respiración, las 2 que se enseñan son Kapalbhati y Anuloma Viloma. Y luego de eso empieza una serie de Surya Namaskara y posteriormente las 12 asanas que se las voy a mostrar. El yoga Sivananda consta de una secuencia de 12 asanas, donde la primera es Sirsasana, que es la parada de cabeza. La segunda es Sarvangasana, que es la parada de hombros. La número 3 es Alasana, el arado. La 4 es Matsyasana, el pescado, de Fish Pose. La postura número 5 es Paschimottanasana, que es la inclinación de la cabeza hacia la rodilla, cuando uno está sentado. La número 6 es Bhujangasana, la cobra. La número 7 es Locust Pose, que es la langosta. La número 8 es Dhanurasana, el arco. La 9, Ardha Matsyendrasana, es la torsión hacia un costado. La número 10 es Kakasana, el cuervo. La 11, Padahastasana, la inclinación hacia abajo, hacia los pies. Y la 12 es Trikonasana, el triángulo. Bueno, en lo que se refiere a lo que es la rutina diaria de lo que es vivir en este ashram de Sivananda en Kerala, luego de las clases de asanas, se come 2 veces al día. Y la primera comida es justo después de la clase de asana de la mañana. O sea que estaríamos como haciendo un almuerzo, un brunch a las 10 de la mañana. Luego de ese brunch, generalmente hay como un break, que no tenemos nada hasta por lo menos el mediodía o las 2 de la tarde, donde suele haber algún tipo de actividad, dependiendo en qué época del año se pueda venir a visitarlo. Yo en este caso vine a visitarlo como le llaman Yoga Vacation, que sería como vacaciones de yoga. En este mismo centro también vienen a hacer los TTC, los Teacher Training, las formaciones de yoga. Y en ese caso tienen cosas muy parecidas, pero ya mucho más específicas referido a lo que es su formación de yoga. Y tienen todavía mucho menos tiempo libre, del cual tampoco nosotros tenemos mucho tiempo libre, sino que tenemos ese break, que es entre las 10:30 que terminas de almorzar y las 3:30 de la tarde, donde empieza la segunda clase de asana. Es donde tenemos más o menos ese tiempo libre. Pero también tenemos lo que se llama el Karma Yoga. El Karma Yoga es el servicio. En ese servicio que tenemos que hacer de 1 hora por día,
hacemos algún trabajo sin esperar nada a cambio. De eso se trata también esto, lo que es el Karma Yoga. En mi experiencia personal la terminé haciendo en el Hat. El Hat es, diríamos, como el quincho donde en algunos momentos del día se puede ir y, por ejemplo, tomar algún zumo, comer algún tostado, cositas así. Bueno, por suerte me ha tocado en lo que es la cocina, cosas que a mí me gustan, así que estuvo muy bien la experiencia. Luego de la clase, de lo que es de 2 horas de clase entre 3:30 y 5:30, lo que hay es a las 6, se cena. Se cena tempranito, justo antes, cuando ya empieza a caer el sol, es la hora de cenar. ¿De qué se trata la comida? La comida es en ambos casos, tanto almuerzo como cena, es una comida es una comida sádvica, diríamos. No hay nada que diríamos, de lo que es la comida que puede ser sádvica, tamásica o rajástica. En los sádvicos no hay nada que es comida que se cocina en el momento y comida que no tiene especies, por ejemplo. Y no hay nada que esté previamente precocido o empaquetado. Entonces no hay spices, no hay cosas picantes, no se cocina ni con jengibre, no se cocina con ningún tipo de estimulante como puede ser el ajo o con cebolla, por ejemplo. Entonces es una comida bastante simple que es en base a arroz, algún tipo de legumbre como puede ser la lenteja o el garbanzo y vegetales. Así que es una comida bastante simple la van variando un poquito día a día, pero bueno, no sale mucho de eso. Y luego el día se termina a las 8, donde hay nuevamente un satsang, donde volvemos a meditar, donde volvemos a cantar mantras y también en cada uno de estos satsang lo que hay es una pequeña lectura y una pequeña reflexión del día. Y no hay mucho más, estamos en las 9:30 de la noche y ya a las 10:30 se apagan las luces y cada uno ya está durmiendo. También quería mostrarle un poco lo que es el ashram, que realmente han visto un poco el background, diríamos, lo que eran las imágenes, lo que tenía yo atrás, ¿no? Es muy bonito, es muy verde, está lleno de pájaros, de árboles. La verdad que es muy bonito y no parece India porque no hay ruido, no hay ruido de bocina. Hay una sola calle que está atrás, diríamos, enfrente mío, que ustedes no lo pueden ver ahora, pero hay una sola calle y después hay un lago al frente, por lo cual pasa muy poco tráfico por aquí y se agradece, la verdad que se agradece. Esta zona de aquí es la zona central, podríamos decir, y es donde se da el té, tanto a la mañana como a la tarde. Y atrás mío, el edificio grande que se ve, es donde se hacen los satsang, y ahí abajo, diríamos, pues tiene como 2 niveles, es donde también se hacen las clases de yoga. Esta sala que se la ve completamente vacía, pero pues tiene un propósito. Aquí comemos, diríamos, este es el dining hall. Y bueno, no hay mesa y no hay silla, como habrás visto, porque se come en el piso, es así. Se pone, cada uno nos sentamos en el piso y así como a mí me tocaba hacer karma yoga y trabajar en la cocina, a otros chicos les toca hacer servicio y en ese servicio es servir a las demás personas que están comiendo. Entonces todos nos sentamos en fila, diríamos, uno al lado de otro en el suelo y aquí almorzamos y cenamos. Muchos lo hacen con la mano, como se hace históricamente en India, de comer con la mano, y otros, como yo, agarramos una cuchara. Esta es otra de las partes del ashram y atrás mío lo que hay es uno de los dorm. Los dorm serían los dormitorios y es donde dormimos simplemente. Y esos dorms son compartidos y también son segregados, diríamos. Aquí es las nenas con las nenas y los nenes con los nenes, diríamos. Se pide que haya, como diríamos, el que esté en el ashram cumple, diríamos, con las reglas, diríamos, de lo que es brahmacharya, diríamos, de no hay encuentro, diríamos, del tipo sexual. Entonces, bueno, aquí compartimos
habitaciones, donde las habitaciones en realidad es como si fuera un pabellón muy grande, y en ese pabellón hay muchas camas de un lado y muchas camas del otro. Y se comparte todo. Este es el último lugar que les quería mostrar del ashram, y lo que está atrás mío, diríamos, es la parte de salud, de Ayurveda. Porque el nombre de este ashram es Dvantari, y Dvantari es en lo que es la filosofía hindú, es el dios de la salud. Y sobre todo Kerala, esta zona del sur de India, lo que predomina mucho es la cuestión de la Ayurveda. Está como muy desarrollado, diríamos. Aquí en India le dicen que es la cuna de la Ayurveda. Y en este centro de Sivananda, aquí en el sur de Kerala, tienen, hasta donde yo conocí, es como muy reconocido esta parte de salud que se ve, diríamos, este centro de salud que se ve atrás mío. Yo particularmente hice un masaje, un Abhyanga, un masaje con aceites, y súper bien. La verdad que los profesionales que trabajan allí son muy buenos. Y veo que mucha gente viene a hacer desintoxicaciones, viene a hacer panchakarma, o mis mismos compañeros de yoga que vienen simplemente a tomarse un masaje, a hacerse un masaje. Bueno, se los quería mostrar y contarle un poquito también de que no solamente en este ashram era el tema de yoga y meditación, sino que hay una parte de salud y como que es muy importante, digamos, por la preponderancia que tiene aquí en el sur. El ashram también hace, diríamos, como karma yoga, podríamos decir de alguna manera, porque hace una devolución a la sociedad. ¿Qué hacen? Una vez por semana se van a un centro que está muy cerquita, acá como un centro comunitario, y en ese centro comunitario los médicos que atienden aquí atrás dan servicio gratis a los que no pueden, pagarlo. Entonces, como una forma de evolución, este ashram, diríamos, hacia la sociedad, da este servicio gratuito una vez por semana. Yo fui a verlo y realmente me llamó la atención la cantidad de personas que había. Había por lo menos 100 personas esperando ser atendidos, por ahí personas que no tienen los recursos para hacerlo por sus propios medios y van a este lugar donde el ashram brinda este servicio. Así que bueno, me ha parecido una experiencia muy bonita. Si te ha gustado el video, por favor te pido que te suscribas. Y también que si has tenido alguna experiencia en un ashram o que nos deje un comentario, así podemos también aprender de otras experiencias de otras personas que han vivido esto aquí en India o en otros lados, porque bueno, ahora diríamos, esta modalidad, podríamos decirlo modalidad, esta forma de vivir, también se está dando en muchos lugares de Occidente. Yo lo he visto bastante en Europa también. Si no has tenido una experiencia, por favor, déjanos un comentario. Y si hay alguna consulta que te ha quedado respecto a lo que fui contando de mi experiencia aquí en este centro, también déjame una pregunta que la puedo escribir, y seguramente hay muchas cosas de las que no me he explayado. Desde ya, muchas gracias. Hasta luego.